Gloria al Señor. Amén. 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 Así que vamos a darle lectura de la siguiente manera. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Amén. pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor. Oramos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Que los amigos y los hermanos que puedan estar sintonizando, Señor, a través de las páginas, Padre, que seas tú glorificándote, Señor, a través de tu palabra, Señor, y hablando a nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú dirigiendo tu palabra. En esta hora te damos a ti toda la gloria y la reverencia, Padre, a tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a darle la segunda parte a lo que habíamos enseñado, la enseñanza de la semana pasada, que era la prueba y la tentación. Gloria al Señor. Las pruebas no es lo mismo que la tentación. Oiga, la tentación, nosotros hablamos acerca de la tentación. La tentación, el diablo es el que tienta al ser humano. Dios no tienta a nadie, sino que es el enemigo el que tienta. ¿Por qué tienta el enemigo? Porque la intención del diablo, que el Señor reprenda, la intención del enemigo al hacernos, al tentarnos, él lo que busca, el propósito y la intención de él es que nosotros le fallemos, que nosotros atentemos, ¿verdad?, contra nuestra salvación. Porque lo que el enemigo quiere es que si nosotros le fallamos a Dios, caemos en pecado, porque el tentarnos es caer en pecado. Todo el propósito de él es para que nosotros perdamos nuestra salvación, que nosotros caigamos, ¿verdad?, de la gracia. Por eso tocamos aquí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. Dice, oiga bien: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir, hermano, que nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. Vamos a ser tentados, pero dice la escritura acá que no es una tentación, ¿verdad?, que no sea humana, sino que ¿por qué somos tentados? Solo porque vamos a ser tentados según nuestras propias concupiscencias, lo que le gusta a la carne, lo que le gusta a los ojos, en lo que se complace la carne. Ahí es donde vamos a ser tentados. Acuérdense que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias, a los deleites de la carne. Toco esto porque vamos a entrar a lo que son las pruebas. Gloria al Señor. Entonces, acá dice la escritura: pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Quiere decir que Dios da permiso. O sea, le da permiso al enemigo para que seamos nosotros tentados. Gloria al Señor. Pero algo que tenemos que rescatar es lo siguiente, que en la tentación y en la prueba, entonces es como un examen que nosotros pasamos a través de la prueba
y a través de la tentación. ¿Cuál es ese examen? O sea que vamos a ser probados tanto en la tentación como en la prueba. ¿Para qué? No decimos que somos cristianos, pues. No decimos que somos hijos de Dios, pues. Entonces, prácticamente, para nosotros comprobar, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios, vamos a ser tentados y vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque en la prueba y en la tentación nosotros daremos cuenta si realmente nosotros somos fieles a Dios o es pura pantalla que tenemos. Sí, esa es la mera realidad. En la prueba y en la tentación nosotros vamos a decidir o vamos a aguantar, vamos a soportar, o hay algunos que no van a aguantar y no van a soportar. Entonces prácticamente ahí deja mucho de qué desear, mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque si decimos que somos cristianos, vamos a ser tentados. El diablo le pide permiso al Señor y le dice: préstamelo un ratito, vamos a ver si es cierto que es cristiano, vamos a ver si es cierto que es cristiana, préstamela un ratito. Porque como el enemigo dice en Apocalipsis capítulo 12, habla que el acusador de nuestros hermanos, habla ahí, dice que es el diablo, que de día y de noche nos acusa a nosotros. De día y de noche, oiga bien, nos acusa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el enemigo, al vernos a nosotros como cristianos, con un ministerio, o al verlo a usted que se goza en el culto, que quiere servir al Señor, el enemigo va, pide permiso y entonces viene usted a ser tentado. Acuérdense de Pedro. A Pedro el diablo lo pidió. Y si pidió al diablo, y si pidió el diablo a Pedro, no digamos a nosotros, ¿sí o no? El diablo pidió a Pedro. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: hey Simón, le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Y a usted para qué lo está pidiendo el diablo? Para zarandearme, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: yo he rogado y rogaré al Padre para que tu fe no falte. Quiere decir que la zarandeada venía, no importa. Ahora, analicemos esto. Si el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿me entiendes? Si el diablo, que el Señor lo reprenda, oiga, viene y lo pide, ¿para qué lo pide? O sea, para darle una zarandeada. ¿Y para qué sirve la zarandeada? Vea usted, ¿qué dijo Jesús? Dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y cuando ya hayas pasado esa zarandeada, confirma con tus hermanos. O sea, dile a tus hermanos lo que te pasó o la experiencia que has pasado. Prácticamente, hermano, lo que quiero enfocarme en lo siguiente: que pruebas y tentaciones vamos a tener, las vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que pasar, hermano, por ese camino de prueba, de lucha, de tentación. ¿Y es para qué? Para probarnos a ver si realmente somos fieles y leales al Dios que nos llamó. Eso quiere decir. Ahora, si nosotros remontamos en el tiempo antiguo, hace algunos siglos atrás, nosotros podemos leer historias de hombres de Dios que cuando vino la persecución del evangelio, cuando vino a ser perseguidos los cristianos, usted se da cuenta que ellos padecieron por el evangelio, perdieron su vida, ellos perdieron la vida por el evangelio, fueron probados, muchos de ellos murieron y dieron su vida por el evangelio. Nosotros acá, el Señor nos dice en el verso que hemos estado leyendo como base: no nos ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Oiga, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si nosotros hablamos, hermano, acerca de lo que le sucedió a Job, usted sabe la historia de ese hombre, de ese patriarca, que en un solo día perdió todo lo que tenía. En un solo día. ¿Qué hizo el enemigo? Dice que pidió al Señor que le quitara el cerco que había alrededor de Job, para que él pudiera, ¿verdad?, tentarle, quitarle todo lo que tenía. Y dijo: Job te sirve a ti por lo que tú le has dado, por la bendición, por la abundancia que él tiene, por eso te sirve. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Él estaba diciendo que porque tiene bendición, porque tiene mucha riqueza, por eso le sirve, te sirve, le dijo. Oiga bien, ahora dijo el Señor, bueno, le quitó el cerco y dejó que Satanás lo tentara, le quitara todo lo que tenía, únicamente que no tocara su cuerpo, ¿verdad? Sino que todo lo que tenía le quitó. ¿Qué hizo Job? Le fue fiel al Señor. Todo el propósito que Job quería Satanás, que el Señor reprenda, quería sobre Job, era que Job blasfemara. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia. Entonces, agarremos de ahí y nosotros miramos que el propósito del diablo cuando nos viene a tentarnos es para que nosotros hasta blasfememos, es para que nosotros perdamos nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito del diablo, que nosotros seamos condenados, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual él viene y nos tienta. Por eso que nosotros como cristianos vamos a ser tentados. Ahora, si usted no se agarra fuerte, va a caer en la tentación, va a caer en algunas áreas, ¿verdad?, que pueda ser atraído, ¿verdad? Tanto el varón como la hembra van a ser atraídos por la concupiscencia de la carne, van a ser tentados, pero fiel es Dios, que no os dejará, ¿verdad?, ser tentado más de lo que usted pueda resistir. Amén. Ahora, la prueba que Job pasó, ¿será que usted la aguanta? ¿Será que lo que Job pasó lo aguantará otro? ¿Quién sabe, hermano? Porque es terrible. Pero mire, si Dios dejó que fuera tentado de esa magnitud, Job, de todo lo que le pasó, dice que él no iba a dejar ser tentado más de lo que podía resistir. O sea que Job resistió tanto, ¿verdad? Y así vienen las tentaciones a nuestra vida. Recuerde que si el enemigo pidió a Pedro para zarandearlo, usted puede ser pedido por el diablo también para ser zarandeado, pero manténgase firme en la palabra, manténgase firme en lo que ha creído, manténgase firme en lo que Dios le ha dado. No se doblegue ante nada ni nadie, manténgase firme en lo que Dios le ha dado, hermano. ¿Por qué? Nosotros vemos que las tentaciones son dos sinónimos, dos contrastes diferentes. La tentación lo lleva a usted a pecar, a caer de la gracia, a apartarse de Dios y hasta perder su salvación. Ese es todo el propósito de la tentación. ¿Se da cuenta? Pero ahora, las pruebas, gloria al Señor. Amén. Dios, de alguna manera, nosotros
seremos probados. Vaya conmigo. Vamos a hablar ahora acerca de la prueba. Santiago 1, verso 2 al 3. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, ¿qué es lo que produce la prueba? Paciencia. Eso es lo que produce la prueba. Mire, dice aquí en Santiago: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En cada situación, en cada prueba que nosotros estemos pasando, en diversas pruebas, como lo dice aquí Santiago, en diversas pruebas que nosotros estemos pasando, en cualquier situación difícil, cualquier situación fuerte que estemos pasando, tengamos y aprendamos paciencia. Algo que hay que rescatar en cuestiones que nosotros pasemos, tenemos que analizar en qué nos ha servido cada prueba en la cual Dios nos mete o en cual nosotros estemos pasando. Una cosa es que estemos pasando pruebas porque Dios lo haya permitido o que Dios nos meta esa prueba, y otra cosa es que nosotros estemos pasando situaciones por malas actitudes y malas decisiones que nosotros hagamos. Porque a veces nosotros pasamos situaciones difíciles y decimos: se nos levantó el diablo, dice. Y a veces es por malas acciones que nosotros mismos hacemos. Y no es que el diablo se le haya levantado, son sus malas obras, las malas decisiones, lo malo que ha hecho. Por eso, y muchos confunden eso. Y se me levantó el enemigo, dice. Tengo tantos problemas, tanta lucha. Sí, pero ¿por qué? Es porque por sus malas actitudes, sus malas obras, lo malo que ha hecho, por eso es. Y tal vez el diablo hasta en Japón está limándose las uñas y le echa la culpa al diablo, y el diablo no tiene nada que ver, sino que son sus malas mañas y actitudes que han hecho, sus malas decisiones. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que en diversas pruebas aprendamos paciencia. Tenemos que aprender a la paciencia, hermano. Dice en Primera de Pedro 1:7, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vea usted el oro. ¿Usted ve el oro? El oro tiene que pasar por fuego. Amén. ¿Y para qué es pasado el oro por el fuego? Porque brilla más. El oro es pasado por el fuego, ¿sabe qué? Para que se le quite todo lo sucio que tiene, todo lo que se le ha pegado, ¿verdad? Para que el oro sea purificado, o sea, se le quite todo lo sucio que tiene el oro. Por eso el apóstol Pedro nos compara acá que nosotros vamos a ser pasados por el fuego, por el fuego, como el oro. Porque al oro se le pega suciedad, se ve que se negrea a veces. Entonces el oro lo pasan por el fuego para quitar toda la impureza. Toda esa impureza sale. Entonces ya cuando sale el oro del fuego, sale un oro puro, brillante, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Pasado por el fuego. Ahora, si el apóstol Pedro nos está comparando a nosotros como el oro pasado por fuego,
O sea, Santo, aleluya. o sea que nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, tremendas, que vamos a llorar, hermano. Vamos a derramar nuestras lágrimas. No vamos hasta ni decimos, bueno, ni hambre tengo por lo que estoy pasando. ¿Ah? Pero Amén, aleluya. sí, van a haber momentos que ni vamos a comer. Hasta en ayuno vamos a estar. Si no ayuna ahora, cuando venga la prueba va a ayunar. Tranquila. Bendito Dios. Tranquilo. Ahorita mucha gente no quiere ayunar, no quiere orar, ¿verdad? No derrama sus lágrimas delante de la presencia del Señor. Tranquila, ya le va a venir su prueba. ¿Para qué? Para que usted aprenda a adorar. Amén. Por eso Dios permite a veces. Sí, Dios permite, porque a veces como estamos tan bien en el trabajo, estamos tan bien en la economía, estamos tan bendecidos que ya se nos olvidó la presencia del Señor, ya se nos olvidó derramar nuestras lágrimas, ya se nos olvidó buscar a Dios de madrugada, ya se nos olvidó ayunar, se nos olvidó vigilar, se nos olvidó consagrarnos para Dios. Entonces cuando viene la prueba, entonces ahí sí decimos, no tengo hambre. ¿Vas a comer? No quiero comer. Santo, aleluya. Ajá. Y dice, ¿y qué te pasa? Estoy pasando por... Pero Dios sabe. Dice, ahí sí Dios sabe. Y Dios conoce. Ahí sí Dios conoce su corazón. ¿Verdad? Pero ahorita, cuando todo está bien, como hay una alabanza que dice, ¿va? Que cuando todo está bien, dice, alaban a Dios, ¿verdad? Pero cuando las cosas están mal, ¿verdad? Cuando las cosas están mal, hay personas. ¿Cómo reacciona la gente en la prueba? Hay algunos que se van para el mundo. Sí, salen corriendo, no aguantan. Dice, ay, esto no es para mí. Dice, ahí, yo he oído a veces de personas que, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo en el mundo tenía carro, yo en el mundo tenía buen trabajo, tenía dinero, tenía esto, y aquí ahora que soy cristiano, se me vinieron todas las pruebas encima. No sé qué está pasando. Bendito Sí. Dios, aleluya. Es que vamos a ser probados. Amén. ¿Cómo usted va a decir que, oiga, cómo usted puede decir que el Dios que usted tiene, Dios sana? ¿Dios ya lo sanó a usted? Para que diga que Dios sana. ¿Me entiende? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios al cual no conocemos? Por eso que los hombres de Dios se forman en el desierto. Amén. En el desierto se forman los hombres de Dios. Porque en el desierto ahí no hay nada, ahí no hay comida, ahí no hay agua. Ahí en el desierto, ahí lo que hay es calor, ahí lo que hay es sequía, ahí no hay nada, hermano. Ahí en el desierto es donde Dios se da a conocer. Hermano, ahí es donde se forman los hombres. En el desierto no hay comodidad. Ahí en el desierto no hay celulares. En el desierto no hay computadora. En el desierto no hay cojines, no hay aire acondicionado. En el desierto no hay cómo acomodarse. En el desierto es donde Dios habla. Ahí es donde usted y Dios a sola. Ahí es donde Dios se deja mover. Donde no hay nada, Dios hace algo. Bendito Dios, aleluya. Pero es en donde, en el desierto. En el desierto. Ahí la prueba. Ahí es donde Dios se deja ver. Hay gente, hermano, que pasan prueba y lucha, pero no aguantan, no resisten. Y dice, y no tienen paciencia. ¿Ah? No producen paciencia. Y en la prueba que hay que tener paciencia. Dice, ¿hasta cuándo, Dios, vas a hacer algo? Bendito Dios, amén. Imagínense lo que pasó Job. Y Job dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Sea Jehová bendito para siempre. Amén. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios para siempre. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Pero la prueba, ¿a qué nos lleva la prueba? ¿Verdad que la prueba sí se llora? Amén. ¿Verdad que la prueba sí siente aquella carga? Siente lo duro. Y entonces usted saca tiempo y dice, voy a doblar mis rodillas. Voy a orar al Señor, voy a sacar un tiempo. Y empieza a derramar sus lágrimas. Pero ¿cuándo?
en la prueba. Amén. En la prueba. ¿Por qué esperar hasta la prueba? ¿Me entienden? Hay gente que no siente, hermano, consagrarse, no siente ayunar, no siente orar, no siente hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios, por qué permite Dios la prueba? Es para probarnos si le somos fieles, hermano. Amén. Si somos fieles al Señor o no. Eso es lo que Dios nos está diciendo en la prueba. En la prueba usted tiene que sacar algo positivo. ¿Para qué le sirvió lo que está pasando? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve lo que está sucediendo? ¿En qué? Dice que todo obra para bien para los hijos de Dios. En cada situación que esté pasando, sepa darle la gloria a Dios. Que pase lo que pase, manténgase firme en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Terrible. Oiga, pasado por el fuego. O sea que vamos a ser pasados por el fuego. Oiga, los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios de antaño, aquellos que escribieron la Biblia, aquellos que tradujeron la Biblia, aquellos que fueron quemados, que fueron acribillados. ¿Por qué? Por la palabra. Amén. O sea, que dura prueba, ¿verdad? Bendito. Hay un libro que yo leí, no lo terminé de leer, pero ese libro, hermano, a mí me deja... Porque ese libro se llama Locos por Jesús. Se lo recomiendo. Ese libro habla de testimonios de cómo la gente fue muerta, de cómo fueron perseguidos por causa del evangelio. Y recuerdo de un testimonio donde agarraron a una familia y agarraron al padre de familia y a los hijos de la mujer y empezaron y amarraron a un niño y le decían: niega a Jesús, y los dejamos libres. Y el niño estaba ahí y nada, le cortaron un pedazo de brazo y decía: niega a Jesús, y lo dejamos libres. Y el niño decía: papi, allá te espero, ¿dónde está mi Jesús? Le decía. Hermano, yo con la cara que les miro, no sé si vayan a aguantar, hermano. Tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? Es tremendo este camino. Pero allá tendremos vida eterna. Amén. Aleluya. Vamos a ser perseguidos por causa del evangelio. Y vamos a ser probados si es verdad que amamos a Dios en tiempo bueno y en tiempo malo. Amén. Vamos a ser probados. Aquí no hay persecución. Ahora no hay persecución. Aquí no hay. En Estados Unidos no hay persecución. No, aunque la vecina nos persiga somatando y que no quiere que hagamos culto, eso no es persecución. Amén. Aleluya. Eso no es prueba, hermano. Ese es el diablo pegando patadas de ahogado que está ahí. Sí, eso no es prueba. Prueba es, hermano, que cuando ya le pongan a uno, hermano, entre la vida y la muerte, niega a Jesús o lo matamos. ¿Ah? Eso es, ahí estamos hablando de que vamos a ser probados por la Escritura. Ahora, en Job 7, versículo 17 al 18 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Dios nos va a poner a prueba siempre, hermano. Si vamos a ser leales o no. ¿Ah? En la escuela los jóvenes van a ser probados allá. Amén. Van a ser tentados también. Así es. Si tienen compañeros que no son cristianos, ¿a qué los van a inducir? ¿Verdad? Un cristiano en una clase, uno solo, ¿será que va a aguantar? ¿Lo van a inducir los demás jóvenes? ¿Qué vas a hacer hoy a la hora de salida? Nosotros vamos para la casa de fulano, de fulana. ¿Y qué va a haber allá? Como hoy es viernes, vamos a hacer un asado. Sí, solo un asado.
Sí, pero ahí van a haber drogas y ahí va a haber alcohol. ¿Serán inducidos? Claro. ¿Serán probados? Claro que va a llegar el día y va a llegar la hora en que te van a probar. Amén. Amén. Para ver si es cierto que somos fieles a Dios o no. Para ver si es cierto si amamos a Dios o no. Va a llegar el día. ¿Ve? Dice, ¿cómo dice acá? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Dice Job. Y dice, para que te preocupes por él. O sea, Dios está preocupado por nosotros. Amén. Ahora, vea usted lo que me llama la atención. Dice, para que lo examines. Yo he visto en algunos casos personas que prueban a otras. Yo me acuerdo que hace tiempo, yo me acuerdo que a mí me probaron unos compañeros de trabajo. ¿Y saben qué hicieron? Ellos estaban en un área trabajando allá y yo en esta área aquí, yo solo. ¿Saben qué hicieron? Tiraron unos billetes, unos dólares así. Y cuando yo los vi, los recogí y les fui a preguntar. ¿Y sabe qué ellos me dijeron? Se rieron. Te estábamos probando. Sí, es que el ser honesto, así es. Tarde o temprano te van a probar quién eres. Si solamente somos una fachada, si solamente predicamos por predicar, o si vivimos lo que predicamos o no, o si le vamos a ser fiel a Dios o no. Y Dios nos va a probar. Nos va a probar si le somos fiel a Él o no. No al hombre. Al hombre usted no le tiene que probar nada. Es a Dios que le tiene que probar. Bendito Dios. Es a Dios. Si usted dice ser cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo vamos a decir que somos si no hemos sido probados? ¿Me entiende? Entonces vamos a ser probados. Dice, ¿y qué es el hombre para que lo examines cada mañana? O sea que cada día nos examina el Señor. ¿Qué hay dentro de la mente? ¿Qué hay dentro del corazón? Usted se acuerda que en el tiempo antiguo, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora, Solo pensar. ahora amarás, dice, a tus enemigos. Hay que amarlos y orar por... No, ahora alguien se la hace y ya anda maquinando cómo se las paga. Santo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso está dentro del corazón del ser humano. Está dentro del corazón. ¿Sí? Le hace algo a alguien. Ay, Dios, y anda maquinando y llamando como me las va a pagar porque me las va a pagar. Y dice que es cristiano. ¿Y qué clase de cristiano será ese? Ese vive en la ley, vive en la carne todavía. Es un carnal todavía. ¿Me entiende? Ahora, dice, y a cada momento lo pongas a prueba. A cada momento. O sea, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. ¿Por qué vamos a ser probados? Vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios verá qué es lo que hay dentro del corazón de la persona, del cristiano. Y ahí es donde nosotros veremos. De ahí veremos nosotros. Nosotros tendremos que ser probados para que nosotros entendamos que con Dios no se juega. Amén. ¿Me entiendes? Con Dios no se juega. Y hay muchos que tienen el evangelio por juguete, hermano. No es así. En Job capítulo 23 y verso 10 dice, pero él sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Cuando me haya probado, saldré como el oro. O sea que cuando nosotros somos probados, oiga, cuando nosotros somos probados es para ver qué hay dentro del corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay dentro del corazón del hombre? Ahí es donde vamos a ver si es cierto que en la prueba podemos alabar a Dios todavía. Amén. Porque hermano, cuando somos probados, ve a Job, que era todo, abusó el mismo diablo, usó hasta la mujer de él. Viendo que ya estaba, ¿qué? Mire, casi muriéndose con esa lepra de último, ¿no? Se le caían los pedazos. Tenía una gran picazón. Los amigos de él lo acusaban de que estaba en pecado, que por eso estaba así.
habían perdido toda su riqueza, ganado, siervos, todo. Perdió los hijos, se le murieron también todo. Prácticamente hasta los amigos lo traicionaron. Los amigos se le fueron encima también. ¿Qué clase de amigos eran? ¿Va? Y de ahí, y la mujer todavía, la única que le quedaba era la mujer. Según perdió todo Job. Y solamente tenía la mujer. Y la mujer, al ver que perdieron todo y hasta los hijos, no les quedaba nada. Nada les quedaba. Entonces, al ver la mujer que ya Job estaba ya para morirse, ¿sabe qué dijo la mujer? Todavía retienes tu integridad. Todavía estás esperando en Dios. Muérete, maldice a tu Dios y muérete. La misma mujer le dijo. En vez de consolarlo, ¿qué hizo? Hermano, en vez de consolar a Job y esperar en Dios, ¿qué hizo? Hizo que Job dijera, blasfemara contra Dios, porque eso era lo que el diablo quería, que blasfemara contra Dios. ¿Qué hizo la mujer? Usada por el diablo. Pero Job mantuvo su integridad, mantuvo su palabra, se mantuvo y dijo, como una mujer fatua has hablado. No vamos a recibir de Dios el bien y el mal. Amén. ¿Acaso no vamos a recibirlo? Por eso, hermano, ¿qué hizo? Usted tiene que saber que vamos a pasar situaciones bien difíciles. Ahorita tal vez no estemos pasando nada, o lo que hayamos pasado, tal vez sentimos, tal vez, ¿ve? Ese sacudón, ese golpe, lo sentimos, ¿me entiende? Pero le voy a decir algo, vendrán otras, pero Dios nos va capacitando para aguantar, para resistir, para soportar. Así que aguante, hermano. No salga corriendo, resista los estragos, resista los golpes, resista las habladurías, resista los señalamientos, resista lo que el diablo quiere hacer, pero resista, aguante, que pronto nos vamos de esta tierra. Gloria a Dios. Aquí esto es de aguante, el evangelio es de aguante, de soporte, hermano. Amén. Aquí no que por cualquier cosita ya no, se llora, claro que se llora. Sí, llore, pero en la presencia de Dios, ahí doblando rodillas. Oiga, pero dice que después de que hayamos sido probados, saldré como el oro, dijo. O sea, usted sabe las vasijas, ¿no? Usted sabe que el alfarero, el que hace las vasijas, moldea con el barro, ¿verdad? Y le da forma en una rueda. Él va girando la rueda con sus pies y pone el barro y va girando y va dándole forma al barro de un jarro y hace una vasija. Y en eso, que ya la termina, ¿por dónde tiene que ser pasada? Por el fuego. Si la vasija que el alfarero hizo, oiga bien, si la vasija que el alfarero hizo no la pasa por el fuego, entonces, ¿qué pasa? ¿Será que pueden usar esa vasija? No, porque es barro, es lodo, ¿verdad? Es barro. Y si no la pasa por el fuego, ¿queda qué? Aguada. ¿Sí? Se deshace porque no ha sido pasada por el fuego. Entonces la vasija es pasada por el fuego. ¿Para qué? Para que se endurezca. Amén. ¿Ah? Y después de que es pasada por el fuego, resiste al fuego, ya sale y se puede usar esa vasija. Ahora, ¿usted es una vasija antes del fuego del horno o después del fuego del horno? Después de pasar. Porque si usted es una vasija antes del fuego del horno, usted es aguada. Sí, porque el barro es aguado, ¿sí o no? Y dice la Biblia que nosotros somos vasos de honra, ¿verdad? Que vamos a ser pasados por, o sea, pase por el fuego. Hay muchos que se saltan el proceso de Dios. Y en el proceso de Dios es donde la gente, hermano, cae, se dan la cara, porque se salta. Cuando viene el proceso, porque vamos a ser procesados.
Y muchos no les gusta ser procesados. Y en el proceso es donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde Dios se revela a uno, hermano. Amén. Ahí es la prueba. Vamos a ser pasados por el fuego como al oro. O sea que cuando a usted le venga la prueba, no diga, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no a este que anda todo chueco y torcido? Dele gloria a Dios que a usted lo están probando así. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Las pruebas no son cuestión de gozo y alegría, tal vez en la hora de la prueba, ¿verdad? Pero al salir de ella, hermano, al salir de ella es donde nosotros sabemos por lo que Dios nos ha pasado y después damos gloria a Dios y después viene otra, tranquilo, después viene otra. Pero si dice usted, ¿por qué a mí y no a aquel que está todo chueco y torcido, que ha dejado la palabra, que se torció, que ahora anda así? Déjenlos. Bendito Dios que nosotros estamos siendo procesados. Estamos pasando por pruebas. Dice que Dios nos va a examinar y nos va a probar cada mañana. Gloria a Dios, hermano. O sea, eso no lo prueba ya ellos, pero cuando Dios se acuerda de nosotros, nos examina porque nos ama y porque quiere que nosotros entendamos el proceso, que cuando venga otra cosa mayor y peor, tal vez la miremos nosotros peor, ¿verdad? Pero Dios no da a nadie cosas que no podamos resistir. A ver, ¿quién de ustedes puede aguantar lo que le pasó a Job? ¿Quién? ¿Estaremos capacitados? No, hermano. Hablar de Job lo podemos hablar y predicarlo. Vivirlo de Job es otra cosa. Ponernos los zapatos de Job, eso es otra cosa, hermano. Porque perderlo todo y todavía adorar a Dios. Hermano, yo creo que muchos estuvieran quejándose. ¿Y por qué te llevaste a mis hijos? ¿Y por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Tantas cosas que le dijéramos y le reclamáramos a Dios por las cosas que nos pasan. No se queje en la prueba. No hay que quejarnos. Hay que darle gracias a Dios por la prueba. Porque de ahí Dios quiere hacer algo con nosotros. Algo quiere formar. Nos quiere Él afirmar más, hermano, en su palabra. Pero hay gente que no. Va que hay gente que se queja. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, eso, y le explico nuevamente, eso es cuando es por Dios que estamos siendo, pero cuando se le vienen problemas porque usted es un ladrón, mentiroso, calumniador, chismoso, eso no es Dios, hermano, eso usted mismo se lo buscó. ¿Sí o no? Sí, eso es porque él mismo se lo ha buscado y le echa la culpa al diablo y el diablo allá en Japón limándose las uñas. Pero cuando es Dios en el proceso, gloria a Dios, hermano. Mientras usted, su corazón esté, hermano, en la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, que lo que usted está haciendo es para Dios, que por culpa de la verdad, que por culpa del evangelio, que por culpa de servirle a Dios, usted está en prueba, dele gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Amén. Si es por causa de la verdad, si es por causa de señalar el pecado, si es por causa del evangelio, por causa de servirle a Cristo, dele gloria a Dios que usted está en prueba. Amén, aleluya. Dele gloria a Dios, hermano, que está en prueba. Amén. Ahora, si usted es por chismoso, por ladrón, por mentiroso, por calumniador, por tantas cosas que anda haciendo, no, ahí mejor reconcíliese mejor. Acepte al Señor y hoy oramos por usted. Amén. Pero si es por eso, no, hermano. Pero cuando es por causa del evangelio, aquí seguimos firmes, hermano. Amén. Que venga, que se levante el infierno entero si quieren, hermano. Pero mientras estemos parados en la palabra, viviendo lo que Dios demanda, no hay problema. Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y de que el diablo se va a levantar, se va a levantar. Usted ve que el diablo no se levanta en las iglesias esas liberales. Que, a ver, pregúntele cuál es la prueba de ellos. ¿Cuál prueba van a tener? La prueba de ellos es de que no tienen un carro del año. Esa es la prueba de ellos. ¿Qué prueba van a tener? Pero pruebas son de aquellos siervos que por causa de la verdad son sometidos a pasar por el desierto, a pasar por el fuego. Si no, pregúntenle a los apóstoles. A todos los mataron. El único que quedó vivo fue Juan. Y no dice la Biblia que murió.
a saber si estará vivo. Bendito. ¿Sí? Juan, el apóstol Juan. Ahora, vean lo que dice Santiago. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. ¿Ah? De vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Se da cuenta? Que vamos, bienaventurado, dice, el hombre que persevera bajo la prueba. O sea que en la prueba usted sigue adelante. Se le levantó un demonio aquí y sigue adelante. Y que se le levantó por allá otra cosa y sigue adelante. Gloria al Señor. Pero sí, dice que persevera, bienaventurado, 3 veces dichoso. Que usted persevera bajo prueba, pero ahí va y sigue adelante. Nadie, no se detenga. Siga adelante bajo la prueba. Vamos, siga. Porque la prueba a veces desanima. ¿Qué es lo que hace la prueba? Mire, por eso le di 2 diferencias. La tentación y la prueba no es lo mismo. La tentación a usted lo lleva a pecar, a caer de la gracia y a perder hasta su salvación. Porque el diablo es el que tienta, Dios no tienta a nadie. ¿Y la prueba qué lo lleva? La prueba al buen cristiano lo lleva a buscar de Dios. Eso, a buscar más de Dios. A eso lo lleva la prueba. Y usted va aprendiendo ahí en los procesos de Dios a seguir aguantando, a seguir perseverando, a tener paciencia, a poder soportar, a poder resistir y seguir caminando a través de pruebas y tribulaciones. Es necesario que entremos en el reino de los cielos, dice la Escritura. Es necesario, dice, que a través de pruebas y tribulaciones entremos. Entonces, hermano, ¿o acaso le pintaron a usted un evangelio de color de rosa? Como muchos predican, venga al evangelio. ¿Tiene problemas? Venga a Cristo. Dios se lo soluciona todo. No, más pruebas va a tener. Más lucha va a haber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo le va a hacer la guerra. El diablo va a hacer la guerra, hermano. Por eso, bienaventurado, 3 veces dichoso, el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, oiga, o sea que la prueba es como un examen. Vamos a ver a quiénes ponemos a prueba. Dice el Señor así. Vamos a ver a quiénes ponemos a prueba. Y después de las pruebas vamos a ver quién es aprobado. O sea que ahí donde es como un examen que nos hace. Hay gente que yo conozco, mire. Hay gente que yo conozco que se le murió un niño, se le perdieron un familiar y no pasan de ahí y le echan la culpa a Dios. ¿Y qué pasa? Y allá está blasfemia. Y se apartan, y más si eran cristianos, y se apartan de Dios y son enemigos de Dios, no quieren saber nada de Dios. Imagínense. Y ahí están siendo probados. ¿Duele la partida de un ser querido? Hermano, y no somos humanos, pues. Sentimos, tenemos sentimientos. Nos duele la partida de alguien, claro que sí. Pero Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. ¿Quién puede decirle a Dios cómo hacer las cosas? Así es. ¿Qué hombre puede decirle, Señor, ¿por qué lo hiciste así? Así no era. ¿Quién puede venir a reclamarle a Dios? ¿Quién? Por eso es importante que seamos guiados por el Espíritu de Dios y no por la carne, por el sentimiento, por el que me la hace, me la paga. Ese es el problema. Romanos capítulo 8, verso 14, dice, y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, y no por la carne, no por sus emociones, no por ojo y diente por diente. No, es importante que en cada decisión como líder, como ministro, como usted, también hermano, amigo, que Dios le dirija, que Dios lo guíe. Eso es la importancia de tomar decisiones, que sea Dios en el asunto. Vea, dice Éxodo 16, verso 4, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Ve cómo Dios prueba? ¿Se dan cuenta?
dice que hacía que llegara el maná en el desierto. No había que comer, Dios les daba maná, pero les había dicho que salieran cada mañana a recoger la porción que se iban a comer y que no guardaran. ¿Sabe por qué? Porque ellos aquellos que querían guardar, haraganes, ¿no? Para ya no salir mañana a levantarse a recoger. Entonces, que se levantaran a recogerlo, la porción y era para probarlo si andaban en la ley. Vamos a ser probados como cristianos. Amén. Es como que usted llega al trabajo y dice, usted aquí no puede trabajar con falda, solo con pantalón. Ay, hermana. Y eso no es prueba, pero así seremos probados. Y que le digan en el trabajo, no, aquí no. Si usted no usa pantalón aquí, no trabaja. ¿Y usted qué dice? Ah, por el trabajo. Dios sabe. No es que Dios le está probando. Aunque usted vea una cosita tan sencilla, pregúntele a Dios qué haría él. Qué silencio, hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí, cositas así tal vez. Y la gente dirá, no, Dios nos va a poner a prueba si verdaderamente somos cristianos o no. Es como en el trabajo. A veces hay muchos compañeros que no son cristianos y llegó la hora de la comida, de lunch. Yo me he dado cuenta de eso, porque hay algunos que dicen que son cristianos. Dios mío, pero no sé en qué mundo. Tal vez en Marte son cristianos, pero no en este. Y cuando llega la hora de la comida, yo vengo, cierro mis ojos, oro por ellos y me quedo viendo a los demás. No oraron nada. ¿Saben por qué? Por vergüenza. ¿Sí? Porque les da vergüenza que digan que son. Darle vergüenza delante de la gente, orar por mis alimentos y darle gracias a Dios por ello. Eso es vergüenza. Por eso dice la Biblia, dice que hay de aquellos, dice, que me nieguen en esta tierra, porque en aquel día yo delante de mi Padre y de todos los ángeles los voy a negar yo también. Santo, aleluya. ¿Sí? Con algo tan sencillo, pero no, a Dios se le es fiel en todo, hermano, en todo. Deuteronomios, ya para terminar, Deuteronomios, capítulo 8 y versos 2 al 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Por el desierto, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Yo se lo voy a repetir, hermano, porque no, llévese esto. Esto es lo último que le voy a dar. Dice Deuteronomios capítulo 8, verso 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Oiga bien, yo no sé si usted se acuerda de dónde Dios lo sacó. Amén. Dice, de donde Dios te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Hoy, en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Llegará el día, oiga bien, que Dios te va a quitar todo para probar que lo que hay en tu corazón. Sí, así Dios prueba. Llegará el día que todos te van a dejar solo para ver qué hay dentro de tu corazón. Llegará el momento en que vamos a decidir o Dios o mi familia, o Dios o el mundo, o Dios o los placeres de esta tierra, o Dios o el dinero, o Dios o las bendiciones, Dios o qué, o mis compadres. Va a llegar el día en que vas a ser probado
Y Dios te va a probar para saber que lo que hay dentro de tu corazón. Te van a decir Dios o el trabajo. Y muchos se van por el trabajo y dejan a Dios. Dios probará a cada uno conforme a sus hechos. Dios los ha de probar qué es lo que hay en el corazón. Dios había sacado al pueblo de allá de Egipto y los mandó por el desierto para que cruzara, para humillarlo. Y lo hizo aguantar hambre para ver qué es lo que decía. Para ver si creían en Dios o no. Para ver si iban a guardar su ley o no. Y era también para saber qué es lo que había en el corazón de ellos. Eso es lo que Dios va a hacer y hace con uno. Dios va a ver qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y nos va a presentar a un impío, a alguien, para ver si nosotros nos avergonzamos de Dios o no. Dios nos prueba. Porque Él no necesita, hermano, gente que viva de apariencia, no, sino gente que esté dispuesta a servirle al Señor de corazón. Por eso dice que Dios los pasó por el desierto para saber qué había en el corazón de ellos. Es como que Dios le quite todo a usted, se quede en la calle y usted diga: Señor, has sido injusto conmigo. Es para probar que lo que hay en el corazón del ser humano. La prueba lo que hace, hermano, ¿sabe qué es? Es para buscar más de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma necesita cada día más de Dios. Póngase en pie. Padre, gracias te doy, Señor, por tus palabras, Señor. Tú has sido fiel y bueno para con nosotros, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este momento que nos permite, Señor, reunirnos para poder adorar, bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Tú eres el Dios eterno, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Señor, te pedimos que tomes control, Señor, de nuestras vidas. Señor, que podamos resistir toda prueba que venga, Señor, de parte tuya. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando. Quita, Señor, de nuestra mente todo lo que no es tuyo, Señor. Salva las almas, Padre. Ayúdanos a resistir, a aguantar, a soportar, Padre, hasta el día en que tú hayas venido, Padre, sobre nosotros. El río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, Padre. Esperamos, Señor, soportar, aguantar, resistir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús.